Bueno, hermanos, aquí estamos de vuelta nuevamente. Qué gozo y qué bendición ver que otros se han añadido. Y esto pone el asunto más bueno, más alegre. Y gracias a Dios por eso. Quiero agradecerles por venir y gracias por estar aquí. Y también agradecer a aquellos que se han conectado para nuestro primer día de conferencias de clausura de nuestro seminario bautista misionero aquí en Costa Rica. Gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da un año más para la gloria de nuestro Señor. Quiero pedirle que por favor se ponga de pie para que juntos entonemos el canto 281, el 281, Dilo a Cristo, 281, como algunos lo conocen cuando estés cansado y abatido, 281, Dilo a Cristo. Gracias porque tenemos a nuestro Señor, el cual podemos recurrir en todo momento. Dilo a Cristo, 281. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estás de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Amigo mejor. Hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Tome su asiento, por favor, un momento. Viene nuestro hermano Miguel Ángel, pastor Endraque, para hablarnos un poquito de nuestro invitado en esta mañana, que traerá la palabra en su momento. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un honor para mí presentar al conferencista de esta mañana, el hermano Walter Wilding, que nos va a traer esa palabra que Dios ha puesto en su corazón. Un hombre que tiene un ministerio en Costa Rica bastante grande, que Dios ha usado enormemente para presentar el evangelio a muchas personas, radiofónicamente, a través del pastorado, también en el seminario enseñando por muchos años. Ha sido de impacto para muchos y estoy seguro que hoy, a través de ese mensaje que Dios ha puesto en su corazón, Dios nos va a hablar y nos va a ayudar a entender cuál es el propósito, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que hoy vamos a tener al hermano Walter con nosotros y vamos a prestar la mayor cantidad de atención posible para que podamos ser beneficiados de esa palabra que Dios le ha puesto en su corazón. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque indudablemente, Dios, tú usas a tu palabra para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Padre, permite que hoy el siervo que va a exponer tu palabra sea guiado por tu Espíritu Santo. Sea, Señor, lleno de tu presencia
para que todo lo que tú has puesto en su corazón sea transmitido de una manera eficaz, para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que todas las necesidades, que todas las aflicciones en el corazón de cada uno de los que hoy están aquí sean tomadas en tus brazos, y como tu palabra dice, que nosotros debemos venir ante tu presencia para recibir esa paz y esa tranquilidad que solamente podemos encontrar a través de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos presente, hermanos, en todo momento estas conferencias de clausura. Hoy empezamos a las 9:30. Recuerde que hoy a las 7 nuevamente. También el día de mañana sería a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Solamente. La noche la iglesia aquí tendría su culto normal. El jueves nuevamente a las 9:30 y luego también a las 7 de la noche. El día viernes ya sería el último día de las conferencias, sería a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la noche. Ahí hay un afiche, ¿verdad?, que está en la página de la iglesia. Puede compartirlo por WhatsApp, ponerlo en el estado, mandar a también en el Facebook, compartir la transmisión para que otras personas puedan disfrutar de estas enseñanzas tan bellas que hemos estado recibiendo estos días. Entonces no olvide compartir de esta actividad, ya sea por su celular o por Facebook, como tenga bien. Pongámonos de pie para entonar ahora el 297, Yo quiero trabajar por el Señor. 297, Yo quiero trabajar por el Señor. No hay duda de que este canto habla de una razón primordial de la institución del Seminario Bautista Misionero, que es que aquellas personas que quieren hacer la obra del Señor y quieren hacerla mejor, se preparen para la gloria de nuestro Dios, para hacer más eficientemente el trabajo para nuestro Dios. ¿Quiere usted trabajar por su Señor? Amén. Bueno, tenemos que prepararnos bien espiritualmente. 297, Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Él lo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, hermanos. La palabra dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios nos permita estar siempre listos, preparados para hacer su obra. Pueden tomar asiento, hermanos. Seguidamente viene nuestro hermano Pastor Walter Goulding, que nos trae el mensaje, la palabra del Señor. Buenos días. Gracias, Miguel Ángel, por esa presentación. Le debo una taza de café. Qué bueno estar aquí juntos en este primer día de las conferencias. Disfruté mucho el estudio de mi hermano
Don Jim, realmente aprendí. Y yo me siento muy contento porque, bueno, gracias a Dios, a través de estos 65 años de ministerio, he aprendido mucho, sé mucho. Y eso no lo digo para jactarme, sino que yo siempre le digo a la gente, bueno, eso significa que soy más responsable, porque tengo que compartir más, porque Dios nos ha mandado a seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Y no tiene ningún sentido que se lo coman los gusanos, ¿verdad? Entonces, saber más es la obligación, el compromiso de enseñar más. Y yo me siento muy contento cuando suceden dos cosas. Me siento muy contento cuando aprendo algo nuevo, y gracias, hermano, porque estoy aprendiendo con usted. Y me siento muy contento cuando me mandan a estudiar, porque muchas veces, francamente, no tengo que estudiar para exponer. Muchas veces. Entonces, cuando me obligan a estudiar, tengo que ir a estudiar, tengo que ir a preparar algo. Entonces, me encanta. Esta semana voy a estar exponiendo sobre escatología. Y don Jim es testigo de que siempre yo, cuando me hablaban de las cosas de escatología, bueno, primeramente voy a definir. Escatología viene de dos palabras, una palabra griega y una palabra latina. La palabra griega es eschatos, que significa fin, y la palabra latina es logos, porque en griego significa palabra, como ustedes saben, el logos, Jesucristo es el logos. Pero en latín significa estudio o tratado. Entonces, escatología es el estudio de las cosas finales, o sea, la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, siempre, cuando a mí me mandaban o me hacían una pregunta acerca de las cosas finales, yo siempre los mandaba a don Jim. Gracias, hermano. Yo siempre los mandaba a don Jim. Y hace poco me dice don Jim, yo no sé por qué los mandaba donde mí, porque yo tampoco sé. Doy gracias a Dios por la epidemia. Claro, muchos de ustedes van a decir, yo también, porque las iglesias murieron. Nosotros, gracias a Dios, no morimos, pero quedamos nada más en línea y ahora estamos, gracias a Dios, estamos aquí. El Templo Bautista Misionero de Costa Rica nos ha abierto los brazos para que podamos reunirnos aquí los domingos en la tarde, pero estamos prácticamente empezando de nuevo, porque muchas personas, nosotros seguimos con los cultos, pero virtuales. Y no se lo digan a nadie, pero ¿cómo cuesta que la gente se levante al sofá y venga a la iglesia? Está muy cómodo seguir sentados en el sofá asistiendo a la iglesia, pero hermanos, la iglesia es aquí reunidos, la congregación, no es en línea. Ok, entonces si alguien se sintió regañado, siéntese regañado. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Y debemos reunirnos y congregarnos. Entonces, el próximo domingo levántese del sofá donde está muy cómodo viendo el culto en línea y asista a su iglesia. Muy bien. Entonces, doy gracias a Dios por la epidemia. Por la epidemia, como muchas iglesias estaban haciendo sus cultos virtuales porque nos encerraron, y para mí eso fue una prueba preparándonos para el anticristo, a ver hasta dónde aguantamos que se nos monten. Entonces, Bogart Press, la editorial Bogart, que es la editorial de la ABA, tocaba a Apocalipsis, 2 trimestres de Apocalipsis. Entonces mandaron a los expositores, los mejores expositores de ABA prácticamente, a enseñar las lecciones en línea. Y yo me senté a los pies de Gamaliel y aprendí lo que no sabía. Y gracias a eso, a esa introducción a Apocalipsis que recibí con mis hermanos, los mejores expositores, entre ellos de la ABA, y pude aprender. Y he seguido estudiando y he seguido aprendiendo. Ahora me ha tocado entonces, y doy gracias a Jimmy que se fue y me dejó teología, porque también me cayó algo que no estaba esperando. Entonces primero fue eclesiología, pero después fue escatología. Y entonces he seguido aprendiendo. Así que los invito a que ustedes aprendan conmigo. Los invito a ponerse de pie y abrir sus Biblias en Daniel capítulo 9. Vamos a ver la introducción. Hoy toca, como dice Onjin, esta es la primera conferencia, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, hoy toca
la 70ª semana de Daniel. En Daniel capítulo 9, comenzando con el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es como las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. El doctor Albert Garner, que ya está con el Señor, fue mi profesor, tutor, amigo en el seminario y después. Y él escribió en su libro de análisis bíblico: las siguientes cosas se han de llevar a cabo en la segunda venida de Cristo. Entonces él pone unas 13 cosas, no necesariamente en su orden, pero para que ustedes las tengan en cuenta. O sea, todo esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. 1, Cristo ha de venir con sus santos. 2, Él ha de resucitar primero a los justos que han muerto. 3, Él ha de raptar a una parte de los vivientes de la tierra con los justos que han muerto para reunirse con Él en el aire. 4, Él ha de cabalgar como un destructor sobre la tierra durante la tribulación. 5, Él ha de unirse en matrimonio con su esposa. 6, Él ha de aparecer en una llama de fuego. 7, Él ha de aparecer en las nubes. 8, Él ha de juzgar a los justos. 9, Él ha de reinar sobre la tierra, subyugar a todos los reinos. 10, Él ha de enseñar desde Jerusalén. 11, Él ha de sentarse en el trono de David. 12, Él ha de echar al diablo al abismo. 13, Él ha de devolver la tierra perfeccionada al Padre. Entonces vamos a estar estudiando durante esta semana acerca de escatología. Vamos a ver hasta dónde llegamos. El plan es hoy la 70ª semana de David. Mañana el final de la 70ª semana de David, la gran tribulación y la venida de Cristo en gloria, que es al final de la gran tribulación. El jueves, la reconstrucción de la tierra, porque hay 2 nuevos cielos y nueva tierra en la Biblia. Y eso yo hace poco lo entendí también. Hay un nuevo cielos y nueva tierra que es al comienzo del reinado de nuestro Señor. O sea, recuerden que la tierra va a ser destruida en la gran tribulación. Ahí es donde Pedro habla que se caen las estrellas y se oscurece el sol y todo. Eso está al final de la gran tribulación. La tierra va a quedar destruida. Entonces hay que reconstruir la tierra para que pueda ser habitada por 1000 años por nosotros. Eso va a ocurrir entonces al principio del milenio. Y vamos a ver también el jueves, si Dios lo permite, las condiciones del milenio. El viernes, entonces, a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver el final de los 1000 años, el juicio del gran trono blanco y nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, hay una distinción entre nuevos cielos y nueva tierra al principio del milenio y al puro final. Porque los nuevos cielos y nueva tierra al final
no es una reconstrucción, es totalmente otra cosa, porque ahí no hay sol, no hay luna, no hay mar, ¿verdad? Entonces es totalmente otra cosa. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos esta semana. Oren por mí para ver si yo puedo concentrarme, porque yo me identifiqué perfectamente cuando a Don Jim se le iba la pajarita, ¿verdad? Entonces yo también, algunos dicen que yo tengo buena memoria, entonces, pero hay lapsos. Entonces si yo me quedo, ¿por dónde iba? ¿A dónde estaba? Nos perdona la vida Don Jim y a mí, ¿verdad? Tengo la ventaja que Don Jim me lleva 3 años, entonces él es mi señorío, entonces puedo culparlo a él de algunas cosas que si a mí se me olvida también, entonces estamos en el mismo club juntos. Muy bien, entonces vamos primeramente a hablar de la primera mitad de la semana. Entonces vamos al versículo primeramente 25, Daniel 9:25, tengan sus Biblias abiertas ahí por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la mayoría de los estudiosos toman la fecha, hay 3 salidas, hay 3, porque si ustedes recuerdan, Judá, el reino de Judá, el reino del norte, el reino de Israel fue absorbido. Dios sabe dónde están porque sí aparecen las 12 tribus, pero ahorita nadie sabe dónde están esas 10 tribus. Pero el reino del sur, que es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés, ellos fueron deportados a Babilonia y estuvieron ahí 70 años. Pero hubo 3 deportaciones y hubo 3 regresos. Cada uno cumplió 70 años. No sé, ¿quién se ha preguntado por qué 70 años? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué 70? ¿Por qué 70? Ok. Dios mandó que cada 7 años debían dejar descansar la tierra. O sea, trabajar 6 años la tierra y reposar, lo que se llama el año sabático. Ellos no lo cumplieron, dejarlo de cumplir. Entonces Dios se los cobró de una. Los sacó de la tierra porque las promesas en el Antiguo Testamento son muy claras. Cumplan o se van. Les quito la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, no de Israel. Es de Dios. Dios se la prometió a Abraham. Dios se la prestó a Israel. Pero es de Dios. Entonces ellos no cumplieron. Entonces Dios dijo, ok, nos vamos. ¿Cuánto? 70. ¿Por qué 70? Porque era el total de los años sabáticos que no habían cumplido. Y como en 3 éxodos, cada uno fueron 70 años, regresaron. Entonces, para la fecha que dice aquí, en versículo 25, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén se considera la orden de Artajerjes, que fue en el año 444 antes de Cristo. Pero hay otras opiniones también. A través de todo esto, voy a decirles que hay diferentes criterios. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, de una vez, yo soy dogmático en cuanto a las cosas del fin. Soy dogmático en que no se debe ser dogmático. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que tenemos que ser dogmáticos en que no debemos ser dogmáticos. Ahora, hay algunas cosas que sí, o sea, son esenciales. Cristo viene, ¿quién dice amén? Cristo viene pronto, viene por los suyos, amén. Todos estamos de acuerdo con eso. O sea, si usted no cree eso, no estamos de acuerdo. No podemos tener compañerismo si usted no está de acuerdo con eso. Pero en cuanto a muchas otras cosas, el orden de los eventos, cuándo ocurre esto, cuándo ocurre aquello y cómo ocurre, entonces hay diferencias en cuanto a criterios. Entonces debemos respetarnos. Si no estamos de acuerdo, perfecto. Yo he dicho varias veces cuando algunos de los hermanos que han expuesto cosas que yo creo que ellos están equivocados, entonces yo lo que digo es, bueno, ya están con el Señor, ya el Señor los corrigió. Así que no estemos peleando, don Jim lo mencionó ahora, la Biblia lo dice, no estamos peleando por cosas pequeñas, cosas menores, porque un día Cristo va a venir y entonces vamos a saberlo todo. Bien. Ahora, cuando dice que habrá 7 semanas y 62 semanas, entonces está hablando de 2 periodos. Y todavía les debo qué pasó a las 7 semanas.
Eso todavía se lo debo. Estoy estudiando eso. Pero cuando dice al final de las 62 semanas, está hablando de el final de las 69 semanas, o sea, 7 más 62. 69, pero usa la expresión 62. Porque entonces dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de la reconstrucción de Jerusalén después del periodo intermediario. Y después de las 62 semanas, está hablando de 62 más 7, 69, se quitará la vida al Mesías. Ahora, está claro para nosotros, no importa la fecha exactamente, siempre vamos a llegar al periodo de la vida de Jesús. Si partimos de la orden para restaurar o la orden de regresar, siempre vamos a llegar al periodo. Ahora, hay unas fechas más precisas que otras. Israel no lo vio. Y no lo vio, no entendieron que Jesús era el Mesías, porque ellos no tienen a Daniel como profeta, lo tienen como historiador. Y las profecías para Israel, según tengo entendido, no son trascendentales. Para nosotros sí, para ellos no. Por eso no lo vieron. No entendieron que Jesús era el Mesías prometido. Ellos no lo entendieron así. Pero aquí está claro. Dice, después de las 62 semanas, o sea, 62 más 7, 69, se quitará la vida al Mesías. Está hablando de que él iba a venir. Otra cosa que ellos no entendieron. Ellos no entendieron que la primera vez que Jesucristo venía, no era como rey, era como redentor. Ellos estaban esperando al rey y preguntaban, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Inclusive muchos han dicho de que Judas estaba esperando ser el tesorero del nuevo reino, y cuando se dio cuenta que Jesús no iba a hacer eso, entonces fue cuando lo traicionó. No sé, son especulaciones, pero la cosa es que muchos estaban esperando que él venía para establecer su reino, y Judas dijo, yo quiero ser tesorero del nuevo reino. Como no funcionó, entonces hizo lo que hizo. La cosa es que los judíos esperaban un rey, pero su rey vino montado sobre un pollino, no sobre el caballo brioso, blanco, de rey victorioso. Eso va a suceder, vamos a ver eso cuando va a ocurrir, pero no en su primera venida. En su primera venida vino sentado sobre un pollino. Entró victorioso, sí, pero quienes lo proclamaron, Hosana, Hosana, no fueron los de Jerusalén. Fue la gente que venía de provincias para celebrar la Pascua. Ellos venían desde antes. Por cierto, eso no ocurrió domingo. Domingo de Ramos fue un viernes. Entonces, ellos venían entrando, Jesús venía entrando, y los de provincias están proclamando, Hosana, Hosana. Vuelvan a leer ahí en los evangelios, van a encontrar que cuando llegó el alboroto a Jerusalén, entonces ellos se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Y esto quién es? ¿Este quién es? ¿Qué está pasando aquí? Los de Jerusalén. ¿Recuerdan que Jesús dijo que él lloró sobre Jerusalén? Que matas a los profetas y a los que son enviados a ti los apedreas. Jerusalén nunca recibió a Jesús. Alguien ha dicho, ¿por qué es posible que días antes proclamaron Hosana y luego gritaron crucifícale? Porque no eran los mismos. Los que gritaron Hosana eran los de provincia. Los que gritaron crucifícale era Jerusalén. Eso está incluido en el precio, no se preocupen, no los cobro más. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, esto tiene dos acepciones. Una, lo que ocurrió en el año 70, cuando el general romano Tiro destruyó Jerusalén, porque ellos se rebelaron contra Roma, y entonces vino Roma y los destruyó y los dispersó. La segunda vez que Dios les quita la tierra. Por cierto, ¿alguien quiere saber qué está pasando ahorita en Israel? Ok. Aquí va.
Nosotros tenemos a Israel pintado como el pueblo de Dios. Pero no olvidemos que Dios lo dijo muchas veces. Ellos eran el pueblo de Dios por una promesa que Él cumplió, y Él no es infiel a sus promesas, pero ellos no se lo han merecido. Ellos han abandonado. Y entre ahorita los israelíes, que es como les gusta que los llamen, muchos no son creyentes. La mayoría no son creyentes. Hay un gran número de ateos judíos. ¿No creen? Bueno, un ateo no es que no cree. Un ateo cree que Dios no existe, que no es lo mismo. Entonces, son ateos. Otros son agnósticos. ¿Saben? La fiesta, recuerdan que llegaron a un festival musical donde mataron a mucha gente, el Hamas, ¿verdad? ¿Saben qué estaban celebrando? Era en un día santo, era un Shabbat, pero era un Shabbat donde estaban honrando la Torá. O sea, no era un Shabbat cualquiera. Era un Shabbat donde tenían que estar recordando la palabra de Dios. Y eso, ¿sabe qué estaban haciendo en un festival musical? Estaban adorando a imágenes, estaban adorando a dioses paganos, espíritus de demonios. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, para Israel y también posiblemente para nosotros, las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Y la Biblia dice de que es un remanente que va a quedar. Lamentablemente, trágicamente. Oremos por Israel, oremos por Jerusalén, oremos por ellos, oremos que reconozcan al Mesías, que lo acepten, que lo reciban. Van a tener 3 años y medio de testimonio, los 2 testigos. Algunos van a creer, la mayoría no van a creer. Entonces, la primera acepción es que esto se cumplió en el año 70. La segunda acepción de esta expresión, que vendrá el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, su fin será con inundación. Eso va a ocurrir al final de la gran tribulación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego dice, por otra semana. Ahora sí, llegamos a la 70ª semana de Daniel. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, el anticristo, según tenemos entendido, va a venir y él va a comenzar su manifestación. Por cierto que, según yo tengo entendido, el anticristo va a ser aclamado por aclamación. O sea, cuando él llega, él va a ser el líder que en este momento no existe. No hay líderes en el mundo. Y él va a llegar, él va a ser el líder. Él va a ser el hombre con todas las respuestas. Él va a ser el hombre con todas las soluciones. Y el mundo va a decir, muchacho, ¿dónde has estado todo el resto de mi vida? Claro que te ponemos como nuestro líder. Y entonces él va a venir. Una de las primeras cosas que va a hacer es va a hacer un pacto con Israel, porque Israel está en guerra. Él va a hacer un pacto con Israel de restablecer la paz. Y va a permitir que comiencen a celebrar su sacrificio. No sé si ustedes han estado al tanto en cuanto a lo que ha estado pasando en Jerusalén, pero hace ya un par de años dedicaron el altar en el nuevo templo, que no es donde la gente cree que va a ser, sino que es en las afueras. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, si es el muro de los lamentos lo que quedó, Jesús no dijo lo que tenía que suceder. Pero yo tengo entendido que no quedó piedra sobre piedra del templo, porque ese no es. Esa es la fortaleza de Alejandrina, no es el templo. Entonces, los judíos que sí saben dónde es, lo que pasa es que por razones jurísticas no lo dicen, por razones turísticas para que la gente llegue ahí, no lo dicen, pero es en las afueras. Y ya estrenaron el altar.
Pero ¿saben qué altar estrenaron? ¿Ya lo dedicaron? Es un altar ecuménico. ¿Cuántos ya sabían eso? ¿Ya lo habían leído? Es ecuménico, donde los líderes religiosos de Israel están invitando a las religiones del mundo que vengan a adorar en este altar. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, Él va a hacer un pacto. Va a hacer un pacto. ¿Qué clase de pacto? Bueno, no tenemos mucho conocimiento. Lo que dice es que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces entendemos por deducción de que el pacto fue un pacto de paz y que permitió de que ellos celebraran una vez más el sacrificio y la ofrenda. Ahora, para que pueda haber sacrificio y ofrenda, algo tiene que aparecer. ¿Qué tiene que aparecer? No. Como dice en inglés, oh, come on. El arca. Tiene que aparecer el arca. ¿Dónde está el arca? Buena pregunta. Depende a quién le pregunte. ¿Dónde está el arca? Yo lo sé. Está en el monte Nebo, lo escondió Jeremías. Está en Etiopía. Los etíopes dicen que ellos lo tienen. Está ahí abajo en lo que dicen que son las ruinas del templo, que esa es la atracción turística de Israel, por cierto, y que están escarbando ahí. Entonces, ¿dónde está? Léame los labios. No sé. Ahora, algunos de ustedes que me conocen desde hace años saben lo que significa para mí un ajá. Los que no saben, ajá significa no sé y no conozco a nadie que sepa. Así que este es un ajá. ¿Dónde está el arca? Ajá. Pero tiene que aparecer. ¿Por qué tiene que aparecer? Porque para que pueda haber sacrificio y ofrenda tiene que estar el arca. ¿Por qué durante todos estos años, desde el año 70, ellos celebran la Pascua, pero no celebran la Pascua con el cordero, solamente con el pan y vino? Y hacen una fiesta, pero no es la Pascua, porque no hay arca, porque no hay templo. Bien, entonces el anticristo va a establecer esto. Y cuando Él viene, Él hace pacto con los judíos, restaura la adoración en el templo, permite el sacrificio y la ofrenda, que son las oblaciones mañana y tarde. Ahora, Jesús profetizó que a Él lo rechazaron. Pero dice en Juan 5:43, y yo les voy a pasar estas notas, así que tranquilos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces Israel va a recibir al anticristo como que él fuera el Cristo, hasta cierto punto. Va a llegar un momento en que ya no. Entonces va a ser por decepción. Los dos testigos de Dios, que es el doctor Gardner, y esta es una de esas cosas que yo creo que ya el Señor lo corrigió. El doctor Gardner creía que los dos testigos eran Israel en la adoración del templo restaurado y la iglesia. Puede que esté bien, pero yo no lo encuentro, porque yo encuentro los dos testigos que son personas y no agrupaciones. Pero él decía que eran Israel en la adoración del templo restaurado y la iglesia. Entonces, ¿cuántos quieren saber lo que yo creo? Por si acaso. Creo que estamos de acuerdo, Jim. Yo creo que los dos olivos, yo creo que los dos testigos son Moisés y Elías. Moisés, la ley.
los profetas y Elías. Porque en muchas ocasiones a través de la vida de Jesucristo y los apóstoles han dicho que la ley y los profetas, la ley y los profetas. Jesús dijo, Juan capítulo 5, les dijo de que la ley y los profetas escudriñad las escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces cuando en Lucas 16, cuando habla del rico y Lázaro, entonces el rico y el infierno dijo, mándeles a Lázaro para que les testifique. Y Abraham le contestó, a Moisés y los profetas tienen. Lo que está diciendo aquí Abraham en ese relato de Jesús es, Moisés y Elías tienen el Evangelio. Ahí está, si lo pueden entender. Entonces yo creo que los dos testigos van a llegar, van a predicar durante esos primeros 42 años, 2 meses y medio, 3 años y medio, 42 meses. Van a llegar y van a testificar acerca de Jesucristo. Eso es a los judíos. Esto es testimonio a los judíos. Eso va a ser durante la primera mitad. Ahora, aquí va otra cosa con la que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo. No se preocupen. Un día ustedes se van a dar cuenta que yo tenía razón y usted estaba equivocado. No, eso es mentira. Eso es chiste. Alguien está equivocado. Porque hay básicamente 3 posiciones en cuanto al momento del arrebatamiento. Al principio de la semana, a la mitad de la semana y al final de la semana. ¿Verdad? Básicamente. Don Jean tiene otro criterio. ¿Todavía lo tiene? Sí, ok. Voy a dejar que él les ponga cuál es el criterio de él. Pero entonces, al principio de la semana, entonces nosotros seremos arrebatados, los creyentes seremos arrebatados y no vamos a ver al anticristo operando. Vamos a salvarnos de todo eso. A la mitad de la semana vamos a estar presentes durante esa primera mitad, lo que se llama la tribulación. La gran tribulación es la segunda mitad. Y vamos a estar aquí, vamos a ver, entonces va a haber persecución de los cristianos. Yo creo que principalmente persecución de parte de los mismos evangélicos que nos van a perseguir porque ellos van a unirse en el movimiento ecuménico y van a formar, finalmente muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos van a formar el movimiento ecuménico que es la Iglesia Universal satánica dirigida por el falso profeta. Entonces, con la autoridad del anticristo. Y quiero retarlos con algo, para que tengan algo, además del alimento que vamos a digerir ahorita, mastiquen un rato. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 51-52. He aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuántas trompetas son? 7. La final trompeta coincide con la mitad de la semana. Entonces, si le hacemos caso a Pablo, y él tenía razón cuando dijo que esa es la final trompeta, entonces vamos a ver cuándo es que eso va a ocurrir. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo estaba con Papi. Papi decía, y ustedes lo escucharon muchas veces decir, que él no estaba esperando al sepulturero, sino al resucitador o al levantador, ¿verdad? Él creía que él iba a estar todavía con vida cuando Cristo viniera. Pablo también creía lo mismo, ¿verdad? Bueno, se les acabó esta vida presente,
antes que Cristo viniera. Pero por eso Pablo dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, los creyentes que están con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que entonces en el momento del arrebatamiento, los que estemos con vida, ¿cuántos creen que van a estar con vida cuando Cristo viene? Ok, yo también. Yo también. Entonces, dice Pablo, pero nosotros no vamos primero, sino que ahí van a estar los papás de Don Jim y mis papás y Noemi y todos nuestros seres amados que han partido y están allá esperándonos. Ellos vienen antes. Y luego, dice Pablo, luego, nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, a partir de ese momento, lo que está diciendo Pablo es, a partir de ese momento vamos a estar con el Señor, de ahí a la eternidad. Ya no vamos a separarnos a partir de ese momento, pero no significa que vamos a estar en el mismo lugar, pero vamos a estar siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, los dos testigos entonces van a dar testimonio durante los primeros 42 meses, otros 3 años y medio. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 12. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esos son 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 carneros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, luego sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y alguno que quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera que quiso hacerles a ellos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, Moisés, y para herir la tierra con toda plaga, Moisés, cuantas veces quiera. Además fue a Moisés y a Elías que vieron en la transfiguración. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, Dios va a permitir que ellos cumplan su trabajo. Cuando hayan acabado su testimonio, con eso yo interpreto que los israelitas que se van a arrepentir se arrepintieron. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los 2 pueblos, tribus, lenguas y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra que rechazaban su testimonio. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cuando los presentes entonces los vieron que estaban levantados y habían sido resucitados, entonces dice la Biblia que cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Ahora qué van a hacer? Pero entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Entonces está la apostasía, que la apostasía significa apartarse de la verdad, y eso va a ocurrir los primeros 3 años y medio, donde las religiones va a ser judaísmo, catolicismo, protestantismo, islam, todas estas religiones van a formar parte de la religión de la bestia, y el hombre del pecado va adquiriendo dominio. Entonces esto lo vamos a ver, y con esto vamos a terminar. ¿O cómo estamos? ¿Cómo está el almuerzo? ¿Puedo seguir? Bueno, yo sigo hasta que me paren. Siga. Ok, vamos entonces a
Aquí, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos en 2 Tesalonicenses 2. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no es un día de 24 horas, es un periodo de un poco más de 1000 años. Empieza con la manifestación del hombre de pecado o el anticristo y termina con el juicio del gran trono blanco. Todo eso es el día del Señor. Entonces, en el sentido que el día del Señor está cerca, nadie os engañe, versículo 13, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y entonces dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Esto va a ocurrir, dice Daniel, que en ese momento vamos a ver, mañana vamos a ver más en cuanto a esto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Entonces, les dije que él haría pacto con Israel. Todo el mundo está contento, feliz de la vida, hasta que el anticristo se hace proclamar como Dios. Y se sienta en el lugar santísimo y exige que se le adore como Dios. Y el falso profeta y la bestia entonces van a exigir que se le adore. Y adivinen qué van a hacer los judíos. Los judíos van a decir, hasta aquí no llegamos. Y cuando los judíos entonces dicen no, adivinen qué va a pasar. Ese es el segundo periodo, la gran tribulación. Esos últimos 3 años y medio, cuando el anticristo rompe su pacto con Israel, exige que se le adore como Dios. Entonces Israel dice, no, hasta ahí no te seguimos. No. Entonces, dice, versículo 3 otra vez, nadie se engaña en ninguna manera. ¿Cómo estamos con el almuerzo? 12:30, ok. Qué bueno. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, él está en contra de todo el mundo, solo él. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le dice Pablo a los tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, de nuevo, no todo el mundo está de acuerdo en cuanto a esto, pero la mayoría de los que yo sé creen que es cuando la iglesia es arrebatada, cuando los creyentes somos arrebatados. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia ya no está en el mundo. Ahora, escúcheme lo que estoy diciendo, no salgan diciendo que dije algo que no dije. Porque mucha gente dice, el Espíritu Santo se va. ¿Cómo se va a ir el Espíritu Santo si es Dios? El Espíritu Santo es omnipresente, igual que los demás. Él no se va, pero sí se va su presencia en la iglesia, que fue la que vino en el día de Pentecostés. Eso se va en el arrebatamiento. Entonces, muchos piensan que eso es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, el Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de la boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es cuando Cristo viene en gloria al final de la gran tribulación. Viene con nosotros montado sobre un caballo brioso, un caballo blanco, donde está proclamando el verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Nosotros venimos con Él y con la espada de su boca está destruyendo y está matando a todos los que no creyeron, los que no murieron en el resto de la gran tribulación. Entonces Él viene destruyendo, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces los envía Dios un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Bueno, estamos entonces al final de la primera mitad. Voy a tomarme un poquito de agua. Seguimos hasta las 12:30. Ok, ¿qué les parece? Pónganse de pie todo el mundo, pónganse de pie. Alguien dijo que cuando el sentadero se duerme, el de arriba también se duerme. Entonces que circule un poquito ahí en las posaderas, el sentadero. Ok, Elías está dando el ejemplo, ahí está. Ahora sí, siéntense cuando gusten o quédense de pie como quieran. Vamos a la segunda mitad, los últimos 3 años y medio, que son 1290 días, 42 meses, 3 años y medio. Entonces, a la mitad de la semana, que es al comienzo de la segunda parte, el anticristo rompe su pacto con Israel, hace sacrilegio en el lugar santísimo del templo y exige que se le adore como Dios, lo cual los adoradores judíos dicen, nada que ver. Daniel 9:27 dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación, o sea, que termine el final, esos últimos 3 años y medio, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que eso va a quedar entonces en todo lo que Cristo va a hacer durante ese periodo. Vamos a 2 Tesalonicenses. Bueno, ya lo leímos. Quiero leer versículos, 2 Tesalonicenses, versículos 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, comienza lo que se llama la gran tribulación o la tribulación, la grande. También se le llama ¿cómo es el sufrimiento? ¿Cómo dice en español? Sufrimiento de Jacob. Algo de Jacob, que es la última semana. Entonces, comienza la gran tribulación. Este es lo que se llama el tiempo de la revelación del anticristo. Esto es cuando el anticristo ya muestra lo que es. Antes era la respuesta al mundo. Aquí estoy yo, capitaneando. Por cierto, muchos creen que varias profecías señalan de que él va a reinar sobre 11 reinos. O 10, sobre 10. La imagen de Nabucodonosor. Entonces piensan que es la Unión Europea. Ahorita hay más, ahorita hay 13, creo. Corríjanme. 13. Ok. Entonces los que creen en esto dicen que va a quedar en 10 para ese periodo. Ahí se van saliendo, ¿verdad? Varios países han ido saliendo de la Unión Europea. Creo que la primera fue Gran Bretaña. Entonces,
dicen que van a quedar en 10, los que creen que en esta interpretación. Entonces, según esta interpretación, según esta perspectiva, Él va a reinar desde la Unión Europea sobre estos 10 gobiernos, sobre estos 10 países. Alguien dirá, bueno, pero ¿y el resto del mundo? Desde ahí va a influenciar, va a dominar el resto del mundo, según esta perspectiva, según esta interpretación. Entonces Él va a gobernar directamente la Unión Europea y va entonces a reinar sobre el resto del mundo desde allí. Eso es lo que esta perspectiva dice. Ahora, el Espíritu Santo, que es el detenedor del anticristo, entonces ha de ser retirado en el mismo sentido a como vino a la iglesia en el día de Pentecostés. En la tierra hay 144,000 sellados de Israel, que estos son sellados contra la muerte, protegidos del anticristo, mientras Satanás es echado fuera del cielo junto con todos sus ángeles y limitado a sus actividades en la tierra durante esos 42 meses que es la gran tribulación. Vamos a Apocalipsis 7:4. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si ustedes siguen leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 7, van a encontrar que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Ahora ahí está la tribu de José. En la repartición de la tierra no está la tribu de José, sino que está la tribu de Benjamín y la tribu de Manasés. Porque José, como hijo mayor de Jacob, según su perspectiva, su primogénito con su amada Raquel, entonces recibió doble herencia. Entonces en la repartición de la tierra no hay tribu de José, sino que está la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Ahora tengan cuidado con la expresión media tribu, porque no es media tribu. Lo que está diciendo la Biblia cuando habla de media tribu es que está diciendo que la mitad de cada una de esas 12 tribus estaba al oeste y al este del Jordán. Entonces hay media tribu de Manasés, media tribu de Manasés, media tribu de Efraín, media tribu de Efraín. Entonces por eso se llama media tribu, pero es una tribu y reciben entonces, José recibe doble herencia. Pero en los sellados no está esta distinción, sino que sí está la tribu de José. Además de eso están las tribus perdidas. Entonces, ¿dónde están? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Dios sabe dónde están. Porque va a haber 12,000 de cada una de las 12 tribus que van a ser sellados. Quiero que veamos aquí Apocalipsis 12:6. Esto también es interpretativo, depende de quién le pregunte. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días, o sea, durante los 3 años y medio de la gran tribulación, va a estar ahí. El versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es otra manera de decir 3 años y medio. Evidentemente es Israel. Muchos piensan que va a huir a Petra, la ciudad de piedra que ahorita está en Jordania, que no es muy amiga de Israel, pero eso es lo que están diciendo. Algunos interpretan que eso es así. Entonces, de los hijos de luz y los sabios, se dice que han de entender estos tiempos y estas sazones. Entonces dice la Biblia, benditos aquellos que vigilan, anhelan, anticipan y entienden. Entonces vamos a Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, ese era el ángel que se menciona en el capítulo 9, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esa es la palabra, tiempo de angustia de Jacob. Será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Entonces estos son los creyentes de Israel, que es el remanente fiel, los que creen, los que reciben el testimonio de los dos testigos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces se está hablando de dos resurrecciones. Muchos antiguamente creían, hasta el siglo pasado o antepasado, casi todo el mundo creía en una sola resurrección. Pero hay dos. Está la primera resurrección, que es la de los justos, y está la segunda resurrección, que no se usa ese término, que es al final del milenio, que son resucitados, no con el mismo tipo de vida que los creyentes, para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Seguimos leyendo, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí está diciendo que debemos instruirnos. Es lo que está diciéndole aquí Miguel a Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas o de estas señales? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, durante ese tiempo, Israel va a tener tiempo de arrepentirse. Y oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpiados procederán impíamente. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hay un preparativo ahí de unos días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y tú irás hasta el fin, reposarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin del tiempo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Ahora tomen nota: salvar a los que lo esperan. Entonces, el doctor Garner creía que hay muchos creyentes que no lo esperan. Entonces él decía, y usted interprételo como quiera, tenga la posición que guste, pero lo que el doctor Garner decía es que serán arrebatados cuando Cristo viene los que lo esperan. Y los creyentes que no lo esperan no serán arrebatados, sino que quedarán aquí y morirán al rechazar la señal de la bestia. Serán decapitados porque no estaban esperando al Señor. Entonces usted eso tómelo como guste, interprételo como guste. Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y termino con 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hay una traducción que dice las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, los que creen que el arrebatamiento es al principio de la semana, este es uno de sus versículos que les gusta decir, que Cristo viene entonces al principio de la semana, porque viene como ladrón en la noche, en una forma sorpresiva, cuando nadie lo espera. Y dicen ellos, los que creen que viene a la mitad de la semana tienen 3 años y medio para prepararse. Y eso no es lo que está sugiriendo aquí. Entonces, esto es para que vayan viendo las diferentes posiciones en cuanto a esto. Pero versículo 3 dice, pero cuando digan paz y seguridad. Ahora, el anticristo es el que va a decir paz y seguridad cuando él haga el pacto con Israel. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando él rompe el pacto, es lo que dicen los que creen en el arrebatamiento a la mitad de la semana. Entonces vendrá destrucción repentina como los dolores y la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, le dice Pablo a los tesalonicenses, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A través de las Escrituras, la Biblia dice, esperad y velad. La noche que Jesús fue tomado, Él llevó a sus discípulos al monte de los olivos y les dijo, velad y orad. Y llevó consigo al círculo íntimo, Juan, Pedro, Jacobo, y les pidió a ellos que lo acompañaran en oración. Era importante para Él que lo acompañaran en oración, sin embargo se durmieron. Lamentablemente eso está pasando con muchos creyentes hoy, están dormidos, no están velando y orando, están dormidos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ahí tienen, hermanos, con esto llegamos al final de la lección de hoy. Puede terminar. Qué bueno que no está el almuerzo hasta las 12:30. Este es el final de la primera parte. Mañana vamos a ver, si Dios lo permite, el final de la 70ª semana de Daniel, la gran tribulación, que es cuando viene Cristo en gloria. Entonces Él, cuando viene en gloria, nosotros venimos con Él y Él viene conquistando y para conquistar. No quiero terminar sin dar una invitación. Es probable que todos los que están aquí presentes con nosotros esta mañana, bueno, ya esta tarde, sean creyentes. Pero posiblemente haya personas que están viendo por internet que todavía no han tomado esa decisión. Entonces quiero decirle a usted que está viendo por internet, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo como su Salvador, sepa que esto que estoy exponiendo no son fábulas, no es cuento de hadas, es real. Cristo viene. Y si usted no está preparado, no es salvo, simple y sencillamente está rechazando la misericordia de Dios y se va a exponer a la ira de Dios, porque fuera de Jesucristo no hay misericordia. Toda la misericordia y la gracia de Dios se encuentra en Jesucristo. Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la invitación es para que usted ahí donde está, tome su decisión con el Señor, de aceptar a Cristo como Salvador personal. Y todos nosotros veremos, oremos. Esta semana yo quiero darles suficiente para que tengan una base para seguir estudiando. Para seguir estudiando. Hay mucho más. Esto es una base. Sigan estudiando, escudriñen las Escrituras y estemos velando y orando. ¿Cuántos quieren decir, ore por mí, porque yo quiero velar y orar? Gracias, Señor, por tu palabra. Úsala, Señor, para tu gloria. Que las decisiones que necesitan ser tomadas hoy puedan ser tomadas. Recibe la gloria en el nombre precioso de Jesús.
Amén.